Hay dos rehenes en el penal de Ancón, las cosas se han desbordado en este centro penitenciario y el ministro de Justicia está dando una explicación. Lo escuchamos atentamente, adelante. ¿Aló? Sí, ministro, buenos días. Sí, Buenos- ¿cómo está? Bueno, sí, efectivamente ha habido un disturbio, un disturbio en el penal de Ancón, se está procediendo conforme a los protocolos, como en demás de los casos. Hay que decir que hay un común denominador en estas protestas, ¿no? Que no solamente se dan en el Perú, sino a nivel de los penales en general de extranjeros. También han habido noticias en torno a ello. ¿Por qué? Porque justamente existen protestas en torno al tema del coronavirus y en segundo lugar, en el caso peruano en concreto, lo que está ocurriendo es que hay internos que han cometido delitos graves que intentan ser escarcelados con indultos, ¿no? Lo cual obviamente no puede proceder porque Sí, por la misma razón que han cometido delitos graves, ¿no? Ministro, le pediría por favor que nos detalle lo que está sucediendo en este momento. ¿Es en el penal Ancón 2? ¿Quiénes son estas personas que han sido tomadas como rehenes? Sí, en el penal de Ancón 2 la información que manejo hasta el momento es que es un pabellón, el pabellón 3, que está en protesta. Alegan de que hay un interno de nacionalidad mexicana que ha fallecido por COVID, lo cual no es correcto según la información que me han alcanzado. Este interno presentaba un cuadro, un antecedente distinto del COVID. Obviamente esto tendrá que ser reportado por la autoridad médica del penal, pero es la información que se tiene hasta el momento, ¿no? Entonces hay una protesta en ese pabellón y que tiene que ver básicamente con estos dos temas, ¿no? Con el tema del coronavirus. ¿Y quiénes son los rehenes? Y con el tema, Sí, ministro, y teniendo en cuenta que los familiares se están enterando en este momento y han entrado en un sentimiento comprensible de zozobra, quieren saber también si ya está controlada la situación. El hecho de que hayan dos rehenes quiere decir que ya está... El protocolo que se sigue en todos los casos, porque hay un protocolo de uso de la fuerza y un protocolo previo al uso de la fuerza en los penales, ordena que primero los agentes penitenciarios con la autoridad penitenciaria se relacionen con los internos para identificar cuáles son las razones del motín o de la protesta, porque hay una diferencia entre motín y protesta. O sea, está describiendo que entran en una suerte de negociación en este momento. Exactamente, eso es lo que manda el protocolo, no es que inmediatamente entra la fuerza, sino que... Ahorita están en negociación y ellos tienen dos rehenes y lo que están pidiendo están en la fase de negociación, identificando cuáles son aquellos aspectos que los internos están demandando. Como te digo, en todos los motines que han habido previamente o en las protestas, alegan básicamente esas dos cosas que te he mencionado, y luego de ello, obviamente, si es que los agentes penitenciarios y se pone en riesgo la seguridad del penal y si los agentes penitenciarios son superados, ingresa la Policía Nacional, ¿no? Ministro, dos preguntas, por favor, si me permite. Sí. Primero, ¿quiénes son los rehenes? Personal del INPE. Y número dos, ¿ya se han registrado muertos por COVID-19 en este penal Ancón 2? En este penal de Ancón 2 no hay infiltración de COVID masiva ni por grupos. Es un penal que no registra reportes de fallecidos en torno a este tema. Por eso es que menciono de que probablemente la causa, y eso hay que actualizar la información, sea de algún grupo de internos que pretenda alcanzar un indulto y que hayan cometido delitos graves, ¿no? Doctor Castañeda, ¿cuánto aliviaría a esta situación de crisis que están enfrentando muchos penales del país, no solo el de Ancón 2? Usted sabe que en Huancayo, en Junín, en Ica está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Que quienes están con arresto domiciliario pasen con prisión preventiva dentro del penal, o sea, sin haber sido sentenciados, pasen a tener arresto domiciliario. Sí, tengo entendido que son 36.000 internos que tienen... Vamos a explicarlo. A ver. Nosotros como Ejecutivo dimos esta norma de indultos para que la Comisión de Indultos pueda proponerle al señor presidente. Salió publicada el viernes pasado. La Comisión está trabajando arduamente con el Poder Judicial para que la información del Poder Judicial mínimamente complete el expedientillo. ¿Por qué? Porque hay que decirle a la ciudadanía que los indultos pues no son un cheque en blanco, no es que el interno presenta su DNI y sale de la penitenciaría, ¿no? Se verifican elementos mínimos con la finalidad de que no hayan cuestionamientos posteriores, ¿no? En segundo lugar,
yo personalmente he invocado a las autoridades del sistema de justicia, porque este no es un tema exclusivamente del Ministerio de Justicia ni del INPE, sino también al Poder Judicial y al Ministerio Público, con la finalidad que exhorten a sus jueces y fiscales a que actúen con la seriedad y con la urgencia que demanda una emergencia nacional como la que vivimos. Eso lo he hecho en múltiples oportunidades, lamentablemente, si bien es cierto, las autoridades lo han hecho, los jueces y fiscales no están procediendo con la celeridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como nosotros no podemos interferir en un proceso judicial en trámite, lo que estamos proponiendo es una norma que establezca la obligación de los jueces de revisar de oficio las prisiones preventivas, ¿de acuerdo? Reforzando esta obligatoriedad, ¿no? Claro, que podría volverse arresto domiciliario y aliviar un poco esta bomba de tiempo, ministro, que tiene en varios penales, no solo en Ancón, sino, insisto, es a nivel nacional. Ministro, hay muchas preguntas para usted, le rogaría que permanezca con nosotros porque tenemos que ir a los titulares de las 11. Estoy acá a la disposición. Volvemos con el doctor Castañeda, ministro de Justicia. Información de último minuto, están negociando porque en el penal de Ancón han tomado a 2 rehenes exigiendo una serie de requisitos que entendemos van a llegar a un acuerdo en los próximos minutos. Ojalá así sea. Volvemos con el ministro de Justicia. Seguimos nuestra conversación con el ministro de Justicia, el doctor Castañeda, que ha confirmado que en el penal de Ancón los internos han tomado a 2 rehenes. Estos rehenes todavía no han sido identificados, pero sí ha confirmado Mabel que han entrado en una etapa de diálogo, de negociación con los internos para sacar adelante la liberación de los rehenes. Nos recordaba que ya publicaron en El Peruano esta ley para indultar a muchos presos y aliviar, ¿no?, la sobrepoblación que resisten hace años todos los penales del país. Desde que empezó la pandemia, sin duda, el más dramático de los motines ha sido el de Castro Castro, que dejó 9 muertos, pero no ha sido el único. También se amotinaron en Huamancaca, Huancayo, en Virgen de las Mercedes, Junín, en Cristo Rey, Cachiche de Ica, y tengo entendido, doctor Castañeda, que el día de hoy, en el penal de Pixi, del departamento de Lambayeque, también ha habido una suerte de amotinamiento. No sé si está en condiciones de confirmarlo. ¿Estamos con el ministro? Sí. ¿Me escuchó la última pregunta, ministro? No escuché porque se cortó, Mauricio. Ya, era, bueno, si estaría en condiciones de confirmar que en el penal de Pixi esta mañana también ha habido una suerte de revuelta. Sí, había una suerte de revuelta. Bueno, primero aclarar que en relación a lo que mencionabas, en relación al penal de Ancón 2, ya está controlado. Ajá. Los internos han regresado a su pabellón. Como te digo, son reyertas, son protestas que son distintos de los motines, que tienen mayor grado de intensidad, que por lo general son varios pabellones. Aquí lo que me han reportado inmediatamente es que esta protesta ya ha sido controlada y ha vuelto a la normalidad del penal, ¿no? Entonces, en unos minutos, es decir, había una protesta y de ahí los agentes han conversado y los internos están en su pabellón, ¿no? Ya no hay rehenes, ya fueron liberados y no... No, en realidad, más que rehenes, eran parte de los agentes penitenciarios que estaban en plena negociación para poder identificar las causas de la protesta, ¿no? Pero en todo caso, ministro, hay que tomar conciencia que tenemos bombas de tiempo, hay que ser absolutamente sinceros, ¿no? Mire, yo le he venido diciendo, Mauricio, o sea, con total transparencia, yo tengo 2 meses en el cargo y estoy combatiendo no solamente el virus, sino combatiendo el virus con un sistema hacinado, con muchos problemas de desorganización y corrupción. Obviamente el sistema de penales, en mi opinión, no puede permanecer como está, pero no lo podemos cambiar de la noche a la mañana ahorita en plena emergencia. Sin duda alguna esto tiene que ser de una reforma profunda del sistema penitenciario, porque justamente, digamos, en una crisis como la que vivimos y estamos afrontando con todo lo que tenemos, se pueden apreciar los problemas, ¿no? Ministro, a inicios de mes se anunció que en el ex penal San Jorge se iban a alojar a los internos infectados con COVID-19. De la carceleta de Lima. Efectivamente se han trasladado ya un grupo, ¿de acuerdo? Esperamos trasladar otro grupo. Se ofreció el traslado total, pero ¿cuál es? Y gracias por la pregunta, porque esto permite graficar la situación en la que nos encontramos. O sea, actualmente tenemos una merma de 1.200 agentes menos de seguridad.
por diversas razones, han renunciado, no quieren entrar a penales, y eso hay que decirlo, ¿no? O sea, no es que estemos con el personal completo en tiempos de normalidad, hay mucho temor y obviamente esto ha resentido la seguridad. Se ha distribuido de forma equitativa en la seguridad y los agentes que fueron contratados para resguardar al penal de San Jorge, el ex penal de San Jorge, han tenido que ser distribuidos a otros penales, ¿no? Y por eso es que no se han podido trasladar por el momento, pero se va a hacer a todos los internos de la carceleta, ¿no? Que ya está, el ex penal está habilitado para recibirlos, ¿no? Es un tema ya de número de efectivos para resguardar la seguridad, ¿no? ¿Y qué va a suceder entonces con aquellos aquellos reos que están en los penales, que han pasado la prueba, que han salido positivos para COVID? ¿Cómo se les va a aislar? Sí, ¿O no hay posibilidad para ello? No, lo que se ha hecho es lo siguiente, cada penal se ha dado la orden, y eso están verificando las autoridades penitenciarias, que tengan zonas de aislamiento. Esa de orden se dio desde el inicio, cada penal tiene, obviamente unos... Pero tal parece que eso no ha estado sucediendo, ministro, por los reportes de los mismos internos. Claro, en cada penal existen zonas de aislamiento, por eso te digo, asuntos internos del INPE tiene que actuar para poder identificar la verificación de esa orden, 1. 2, lo que se ha hecho con el Ministerio de Vivienda es que nos han dado 60 módulos de vivienda que están siendo distribuidos para zonas de acondicionamiento en diversas regiones de los agentes penitenciarios, ¿no? Y 3, lo que se ha hecho es habilitar el ex penal San Jorge para poder que sea una gran zona de aislamiento, ¿no? Esas medidas se han hecho con suma rapidez a pesar de la emergencia y la disponibilidad y la limitación de tránsito que existe actualmente en este estado de emergencia, ¿no? Yo tengo dos comentarios, Mabel. Sí, con mucho gusto. Sí, primero que hemos confirmado que en el penal de Pixi también han habido revueltas y es comprensible, otra vez los familiares están escuchando de parte del propio ministro confirmar que algo ha pasado en el penal de Pixi. Están todos a salvo, no hay heridos, no hay nada de qué preocuparse. No, están una vez más, Mauricio, es el mismo tema de negociación, por eso vamos a apuntalar los mecanismos de relación con los internos. Sabemos del nerviosismo que existe, estamos haciendo todos los esfuerzos cotidianamente para repotenciar todo el tema de medicinas y desde acá también, tanto el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud y con el propio sistema penitenciario, quien realiza las contrataciones de personal médico, les extendemos a ustedes, ¿no? Que hacer un llamado para que puedan distintos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería poder prestar su colaboración, ¿no? Obviamente remunerada para poder reforzar las diversas líneas en algunos penales de los 68, ¿no? Hacemos ese llamado, ministro, para poder reforzar. Lo hemos venido haciendo, como te digo, pero existe esa dificultad de poder ingresar a un penal, ¿no? Ministro, ayer supimos que Antauro Humala, a pesar de haber dado positivo para el COVID-19, no había sido aislado. Jaime Chincha se lo preguntó ayer en una extensa entrevista y dijo que iba usted a investigar qué había sucedido. ¿Usted puede confirmar ahora que él se encuentra aislado? Sí, él se encuentra aislado según el reporte que me han dado, la información que me ha dado el Consejo Penitenciario. Como en Ancón 2 no hay reportes de la infiltración del virus, la zona de aislamiento que han habilitado en ese penal es la zona del Venusterio, y él es el primero que ha ingresado a esa zona, ¿no? Ministro, para cerrar esta idea que hemos abordado y entendemos, los que estamos siguiendo la conversación, que depende del Poder Judicial, que escapa a su jurisdicción, el tema de las prisiones preventivas. La estadística es de 36.000 peruanos que están con prisión preventiva. Y en este momento podrían pasar de preventiva a domiciliaria sin riesgo de fuga y aliviar en gran parte, insisto, estas bombas de tiempo que no se desactivan con un diálogo, porque mientras dure la pandemia, ellos van a apelar finalmente a una serie de maniobras para llamar la atención. Exactamente. Eso, lo que tú has dicho me parece clave, ¿no? Has descrito tal cual, ¿no? Una serie de mecanismos para lograr su liberación, ¿no? Sí, lo que yo he dicho, estaba esperando una opinión suya concreta para que le escuche el Poder Judicial, una posición definida con respecto a las prisiones preventivas. Bueno, lo que estamos haciendo es generar esta norma con la finalidad de que los jueces de oficio puedan revisar y modificar la prisión preventiva de este universo de 35.000. Hay un primer supuesto que estamos estableciendo para que sean
un techo máximo de 10.000 que no hayan cometido delito o que no se les esté imputando la comisión de delitos graves, que los jueces puedan revisar de oficio esta situación y que realicen la conversión de prisión preventiva a comparecencia restrictiva. Y lo segundo, que en general revisen de oficio las 35.000 para que en ejercicio de sus poderes constitucionales determinen las medidas que haya lugar. Nosotros no podemos ordenar que eso sí, ocurra. nos queda clarísimo Porque, y en ese sentido... o sea, imagínense, nosotros... La autonomía de poderes sería una interferencia, ¿no? Claro, la autonomía de poderes está absolutamente claro. Ministro, dos preguntas sumamente cortas. Número uno, ¿se va a hacer pruebas a aquellas personas que estaban cerca a Antauro Humala? Porque el ex general Reynoso, ayer su hija dijo que presentaba síntomas y que estaba mal y que debía ser trasladado a una clínica. ¿Se van a hacer las pruebas? Sí, bueno, esa es la indicación que se ha dado y que se utiliza cuando hay una sintomatología de un interno, se analiza, los médicos lo dicen, con quién ha estado, con quién se ha relacionado y se procede de esa manera, ¿no? Bien, esperemos que sea pronto. Y número dos, su puesto es político, usted lo sabe, y las consecuencias de sus actos son políticas. Ya la bancada de Acción Popular ha solicitado su renuncia tras la muerte de estos 9 presos en Castro. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, lo que puedo decir yo es que mis 25 años de carrera en el sector público, y uno que trabajaba en el sector privado, siempre me he dedicado a la labor pública. Mi cargo está a disposición del señor presidente en cualquier momento, cuando él lo considere, ¿no? Para mí como peruano y como funcionario es un alto honor el desempeñarme como ministro de Justicia en estos 2 meses que estoy en el cargo. Estoy yo, debido a mi perfil, como me caracteriza, con todo mi equipo, trabajando arduamente para minimizar el impacto del coronavirus. Hemos tomado medidas desde el inicio, pero también se tiene que comprender de que... ¿Desde el inicio es cuándo, ministro? Desde el inicio de la pandemia, desde que se declaró el aislamiento. Porque eso es precisamente lo que se le critica, ¿no? Que no se actuó desde el inicio, porque sabiendo el hacinamiento en las cárceles... Claro, desde que el inicio las medidas que se han tomado tienen que ver con el mejoramiento de la paila, con las zonas de aislamiento. O sea, todas estas medidas que yo te vengo diciendo ya se habían tomado desde el inicio, porque recordemos que el INPE, y eso está documentado, está en emergencia antes de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, el Consejo Penitenciario ya había tomado precauciones. Se había asignado un monto de más o menos $500,000 de soles para poder reforzar los equipos de salud. Pero en todo caso hay, ministro, y usted lo reconocerá, ¿no? Dentro de la pandemia, una imperiosa necesidad de prescindir de lo burocrático. Por ejemplo, lo de San Jorge se anuncia, pero tarda tanto tiempo en materializarse, ¿no? O la medida se comunica en estas conferencias de prensa y hasta que llega a ejecutarse, en el camino, ¿no?, por los días que estamos viviendo, se desborda todo. Entonces, la celeridad, la eficacia con la que se actúa es la que estamos demandando todos los ciudadanos de nuestras autoridades. No el anuncio, ¿no? Porque el anuncio suena bien. Es que nosotros no nos quedamos en el anuncio, sino que tenemos que supervisar que ello ocurra. Pero una vez más, a pesar de los esfuerzos que se despliegan, tanto el personal del Ministerio en apoyo al INPE, y con las limitaciones de desplazamiento, de aislamiento, de adultos mayores de propio INPE que obviamente no pueden ir a trabajar por ser personal en riesgo, estamos actuando y se han realizado todas estas medidas y seguiremos actuando a profundizar todo lo que se pueda, ¿no? Pero una vez más, tenemos deficiencias en el sistema y estas deficiencias se están notando actualmente, ¿no? Ministro, ¿está usted conforme entonces con la actuación del jefe del INPE, el señor Gerson Villar? Bueno, el señor Gerson Villar, yo lo conocí en el Ministerio de Justicia, él estaba a cargo de los centros juveniles, hizo una estupenda labor. Además, el señor Villar... ¿Está satisfecho en estos momentos con la labor que se está cumpliendo en esta coyuntura? Bueno, él está dando su máximo esfuerzo con todos sus equipos. Yo no le puedo recriminar nada porque yo veo directamente todos los esfuerzos que se hacen en materia médica, en materia de procedimientos, en materia de generación de la documentación para el Ministerio de Economía, en materia del desplazamiento de las carpas, del equipo humanitario, de la atención de las llamadas. En fin, yo podría enumerar todo lo que se está haciendo y yo veo que él está asumiendo el liderazgo, pero una vez más, estamos... Pero si esto sigue así, ¿usted podría evaluar su permanencia en el cargo? Como te digo, las evaluaciones se hacen día a día y se tomarán las decisiones en el momento oportuno.
Por el momento nosotros estamos, digamos, atendiendo todo lo que viene ocurriendo día a día y tomando las decisiones, ¿no? Hasta el último día que estemos en este cargo pondremos lo mejor a nosotros, ¿no? Gracias, ministro Castañeda, por su tiempo, y los familiares de los que están vinculados al penal de Ancón pueden estar tranquilos. Entonces la situación está controlada, ¿no? Y una cuestión más, Mauricio, nosotros hemos habilitado ya hace un tiempo la línea 1884 con la finalidad de que justamente poder canalizar toda la ayuda humanitaria, la orientación. No tenemos ahí equipos tanto del Ministerio de Justicia como del INPE ayudando, canalizando, y ustedes mismos, si tienen inquietudes o recurren a ustedes, por favor, la línea 1884 opción 2, ¿no? Y reiterar el llamado a médicos, técnicos y auxiliares que quieran colaborar con nosotros, obviamente de forma remunerada, para poder apuntalar los equipos médicos en algunos penales, ¿no? El pedido está hecho entonces, la ciudadanía toma nota y ojalá se incorporen la mayor cantidad de médicos para que la población penitenciaria sea atendida con dignidad, que es lo mínimo que se pide en estas circunstancias. Gracias, ministro Castañeda. Muchas gracias, Mauricio. 11:20, pausa.